Bendiciones en el Señor Jesucristo. Hoy estudiaremos en breve otras verdades y, como siempre, dispuesto a compartirlas. Disfrutemos su grandiosa palabra. Es digna de ser recibida por todos. Abordaremos el tema Vive en paz con la autoridad jurídica. Romanos capítulo 13, versículo 3, en el nombre de Jesucristo. Pues los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El versículo 2 de este capítulo termina con un punto y aparte, igual que el primero. Quienes agrupan estos tres versículos de Romanos 13 terminan creando una doctrina errada sobre las autoridades y la autoridad. Pablo presenta en el versículo 3 la fórmula para vivir en paz con la autoridad jurídica. Recordemos que ellas son impuestas por obligación requerida a un determinado contexto social y es una autoridad eminentemente jerárquica. En una de las enseñanzas estuvimos revisando esos tipos de autoridades referentes en el versículo 1 de Romanos 13. Pablo se refirió en este caso a los magistrados. Hoy en nuestro contexto podemos entender que se refería a quienes ejercían la ley secular para que se cumpliesen los legados, las ordenanzas y todo lo referente al derecho civil, al derecho penal, al derecho romano de aquella época. Hoy podemos relacionarlo entonces con los ministerios encargados de los impuestos, los tribunales, los jueces, la policía, entre otros organismos de seguridad dependientes del Estado. Pablo les escribe a los santos allí en Roma para animarlos que esas autoridades no deberían ser motivo de miedo, pues no estaban puestos para infundirlo. No había nada que temer de ellos si ustedes como creyentes hacen las cosas bien. Es lo que les estaba enseñando realmente Pablo y nos está enseñando. Lo mismo ocurre en este tiempo. La Biblia nos refiere en Hechos capítulo 19 versículo 31 que Pablo tuvo amigos magistrados, autoridades asiáticas. También la Biblia refiere a que entre ellos algunos son corruptos. Esto no es nuevo. Otros hacen las cosas erradamente y no es de extrañar. Recuerdan que Hechos 24, 25 y al 27 habla de Félix, que tuvo a Pablo en prisión 2 años esperando que le ofreciese dinero para soltarlo. Esto ha sido, es y será mientras exista el pecado. Tal cual como ocurre en los pasillos eclesiásticos, donde también se levantan focos y conatos de corrupción. De hecho, Judas es registrado como uno de ellos en el ámbito nuevo testamentario. Entonces son situaciones que no son de extrañar. Los magistrados, la ley jurídica, no deben atemorizar al creyente. Incluso el Señor en Lucas 12:11 enseña que cuando alguien decida ir a los magistrados, a las autoridades jurídicas, a resolver un asunto, que primero debe considerar el mutuo acuerdo, procurar arreglar las cosas con esa persona, pues así evita que probablemente te lleven al juez, te entregue al alguacil y termines encerrado en la cárcel. Probablemente estás en la verdad, pero recuerda que allí hay corrupción y Satanás puede ganar ocasión y aprovecharla. Entonces, la mejor vía para el cristianismo es la reconciliación por la vía del diálogo, en casos con los preconversos. Pues los desacuerdos entre creyentes deben ser juzgados entre los santos y por los santos, como lo dice la Escritura. Y si en algún momento eres llevado a las autoridades jurídicas por causa de pregonar el Evangelio o causas injustas en las que a veces se puede ver involucrado un creyente, obviamente en la Biblia, en primer momento lo dice en Lucas 12:11, no te preocupes por cómo o qué habréis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu del Señor os enseñará en la misma hora
lo que debáis decir. Y en segundo lugar, hay una iglesia que hace oración ante este tipo de eventualidades, como lo registra el capítulo 12 de los Hechos, del verso 1 al 16. Pablo lo que quería efectivamente era evitarle, y quiere evitar a los creyentes, y darles ese elemento de orientación, porque no es cuestión de sujetarse en condición de someternos a esas autoridades, es sencillamente obedecer lo que establece la autoridad, siempre y cuando no afecten nuestra relación con Dios. Entre las recomendaciones dadas a Tito en el capítulo 3, versículo 1, el apóstol vuelve y ratifica acerca de no complicarse la vida con las autoridades jurídicas. Recordemos que ellos en aquel tiempo estaban bajo un imperio romano, era fuerte, y tenían cuidado de su creencia. Esos romanos, ellos allí eran celosos. Incluso no era el momento, decía Pablo, para darles una ocasión. En Hechos capítulo 16, versículo 19 al 21, dice que Pablo y Silas eran acusados de enseñar costumbres ilícitas, de recibir y hacer por parte de ese imperio romano. Los cristianos no debemos dar ocasión, y eso trae rechazo al evangelio e incluso vituperio contra el nombre de Jesús y el ministerio de la iglesia cuando nos involucramos de manera frontal en conflictos con las autoridades jurídicas. Entonces es importante ratificar esto, porque dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 3, Pablo da testimonio que ellos no daban a nadie, incluso a las autoridades jurídicas, ninguna ocasión de tropiezo. Y en Romanos 14, 16 recomienda: no den ocasión para que vituperen, es decir, para que desacrediten o critiquen eso bueno que ustedes practican y pregonan, es decir, el evangelio y el nombre de Jesucristo. Hay que respetar la autoridad, hay que analizar los legados para cumplirlos, ya que si estos chocan o contradicen la verdad de Dios, lamentablemente hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y recuerda, si usted quiere vivir sin temores ante las autoridades jurídicas, simplemente haga las cosas correctas, cumpla lo que ellos establecen. Vuelvo y ratifico, siempre que no choquen con la verdad bíblica, y así esas autoridades jurídicas tendrán que hablar bien de ustedes. Es esta la razón por la que se obedecen algunos legados a los gobiernos sin ningún tipo de prejuicios. Entonces es lo que realmente está enseñando Pablo con respecto a Romanos capítulo 13, versículo 3. Es una sujeción condicionada, y Dios le ha dado a su pueblo, a su iglesia, esa capacidad, esa racionalidad para comprender realmente hasta qué nivel, hasta qué punto nosotros podemos hacer uso de ese respeto a la autoridad en el marco de una buena relación. Por eso te invito a seguir en contacto con la verdad, y recuerda, Dios ha dotado a su cuerpo de inteligencia espiritual. Simplemente lo que hay que hacer es activarla y no complicarnos la vida. Por eso nuestra conexión con Cristo es importante. Tu hermano y amigo pastor Arnoldo Rincón, bendiciones.